La historia nos muestra el capitalismo viniendo en barcos desde Europa, pero no es hasta la Revolución Industrial cuando en pleno apogeo del desarrollo se propone la fundamentación de este régimen financiero para que sea aplicado de lleno en la sociedad. Esto permitió cierta estabilidad entre quienes tenían propiedades, pues daban empleo a todo aquel que deseaba trabajar. Pero la miseria de los habitantes marginales les dio una cara que mostraba exclusión. El capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en la explotación del trabajo asalariado. Se encuentra dividido en dos clases fundamentales, cuyos intereses son diametralmente opuestos: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, clase obligada a vender constantemente su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que es la única manera de conseguir los medios necesarios para su subsistencia. La ley económica fundamental del capitalismo y principal estímulo radica en la producción y apropiación de la plusvalía, que tiene como fuente el trabajo no retribuido a los obreros asalariados. Existen tres categorías relacionadas al tema de la plusvalía. Número 1. Conversión del dinero en capital. El dinero se convierte en capital cuando una masa monetaria se coloca en los circuitos financieros y de inversión. Número 2. Valor de uso y el valor de cambio. Responde a una necesidad humana determinada, fisiológica o social. En el caso del segundo, representa la cantidad de trabajo socialmente necesario que costó producir esa mercancía. Número 3. Fetichismo de las mercancías, la cual se basa en la admiración exagerada hacia una cosa a la que se otorgan virtudes extraordinarias. Por otro lado, tenemos el modo de producción socialista, el cual pretendió resolver las principales contradicciones sociales que engendró el capitalismo en su afán de obtener ganancias a toda costa. Esta nueva etapa revolucionaria surgió a principios del siglo XX, con el propósito de cambiar el régimen capitalista por el socialista para evitar la explotación del hombre por el hombre. El objetivo del socialismo era satisfacer las crecientes necesidades materiales y culturales de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros, con base en incrementar sin descanso la productividad del trabajo social y en desarrollar incesante y planificadamente la economía nacional. El modo socialista de producción fue establecido por primera vez en la Unión Soviética, en varios países europeos y en Cuba. Desde los años 50 del siglo XX iniciaron una serie de hostilidades y oposiciones entre los países abiertamente capitalistas y los declarados bajo el bloque socialista. A esa época se le conoció como la Guerra Fría. A finales de los años 80 del siglo pasado, prácticamente se derrumbó el sueño socialista del hombre, dejando un vacío ideológico y una deuda pendiente en el progreso de la humanidad. ¿Qué piensas sobre el capitalismo? Pienso que es una forma de economía que el hombre ha desarrollado para aprovecharse de las personas que carecen de recursos. ¿Cómo crees que afecta a la sociedad? Afecta porque las personas que trabajan, siendo poco remuneradas, no pueden desarrollar otras habilidades. ¿Crees que haya un ejemplo aquí donde vivimos o algo por el estilo? Sí, pues como la empresa de Cosal. ¿Y por qué lo dices? Porque tiene un salario muy bajo y las personas trabajan muchas horas y con eso no es suficiente para que ellos satisfagan sus necesidades primordiales. Bueno, muchas gracias, José. ¿Qué piensa que es mejor, el capitalismo o el socialismo? ¿Y cuál es el mejor para usted? Ok, bueno, más que mejor, tienen yo creo que características diferentes. El capitalismo, pienso yo que muchas veces provoca muchas desigualdades, sobre todo económicas. Creo yo que más pobrezas, a veces es extremista, a veces tienes un porcentaje amplio de gente, el 80% tiene el capital y la otra parte es el que tiene, es la parte más pobre pues, ¿no? Entonces no está repartida la riqueza de manera equitativa. Ese es mi punto de vista. El socialismo muchas veces pudiera ser interesante siempre y cuando fuera también equitativo, es decir, fuera socialismo puro, porque a veces lo confundimos. Nos vamos con lo que vemos en la televisión, lo que nos dicen, lo que nos malinforman. Entonces el socialismo puro sería interesante aplicarlo,
porque creo que beneficiaría a la población en general, pero puro porque creo que se ha tergiversado el concepto de socialismo. Okay. Ese es mi punto de vista. Sí. Bueno, muchas gracias, maestra. ¿Qué opinas sobre el socialismo y el capitalismo y por qué? Bueno, los dos sistemas se me hacen excelentes desde un punto de vista, o sea, son muy diferentes, el socialismo y el capitalismo. Sí. El problema es que los gobernantes sí. hacen un merequetengue. No, no es el problema no es el sistema, sí. El problema son los gobernantes. Entonces, tiene muchas cosas buenas el capitalismo y también muchas cosas buenas el socialismo. En realidad yo prefiero estar en el capitalismo, es la mejor manera, pues, el capitalismo que el socialismo. El socialismo es una ideología muy buena, que si se llevara a cabo como debe de ser, estaría perfecto. Eso es lo que opino. ¿Cuál es su postura o su punto de vista ante el socialismo contra el capitalismo? Bueno, hay una situación. Primeramente tendríamos que diferenciar que el socialismo protege o está del lado de los más desfavorecidos, de los más pobres, y sobre todo los medios de producción están en poder del gobierno. El gobierno es el que controla las fuentes de trabajo, por decir algo, ¿no? En cambio, en el capitalismo tenemos que las personas se hacen cargo de la situación y los empresarios son los que operan las fuentes de trabajo. Entonces, en el capitalismo tenemos más favores, más protección, o cómo llamarle, o sea, los que tienen el poder son los empresarios, pues, ¿no? Entonces el capitalismo estaría como del lado de los más fuertes, en cambio el socialismo estaría del lado de los más desprotegidos. En el socialismo los medios de producción están en el gobierno, en el capitalismo los medios de producción están en los empresarios, en los particulares. Y de ahí, pues, eso sería como los dos grandes rasgos. Y luego socialmente, pues vemos que el socialismo sería muy bueno. Propagan o promueven ciertas características relacionadas con el socialismo. El bien para todos, por ejemplo. En cambio, en el caso del capitalismo, pues vemos que hay más posibilidades de explotación, sería lo contrario, digamos, al bien común. Entonces, sin embargo, en la actualidad está predominando en el mundo el capitalismo, y particularmente una versión del capitalismo que es el neoliberalismo, que sería como el capitalismo a ultranza, lo máximo del capitalismo. Pero ahorita, en la actualidad, es lo que predomina. Son muy pocos países los que todavía se rigen bajo el régimen del socialismo. Cuba, por ejemplo, Corea del Norte. Pero de ahí para allá, el resto del mundo se rige con fines capitalistas. Entonces, pues hay mucho que aprender acerca de estas dos corrientes. Por lo pronto, pues es lo que yo les puedo decir. Por lo tanto, es posible concluir de la siguiente manera. El capitalismo premia a los más exitosos, a los emprendedores que logran producir más bienes a menor costo, con la idea de que el mayor número de personas tengan acceso a esos productos y o servicios. El capitalismo no solo genera riqueza material, también promueve las virtudes de la eficiencia, el ahorro y la inversión. Por el contrario, el socialismo hace de las necesidades y la pobreza su base fundamental, de modo que su tendencia es premiar a los que menos tienen y menos producen. Estas ayudas las sustraen de lo que ellos entienden
es el Tesoro Nacional del presupuesto, pero fundamentalmente le quitan sus bienes a los que sí producen, son exitosos y acumulan riqueza, lo que lleva inevitablemente a un empobrecimiento general de la sociedad.